Saludos Venezuela y el resto del mundo. Transmite Radio TV Online Frente de Entendimiento Nacional para todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram y todo lo relacionado con la informática que se lleva estas imágenes a nivel nacional e internacional. Radio Frente de Entendimiento Nacional, como siempre, haciendo buenas entrevistas, conversatorios con las personas más importantes del acontecer nacional en Venezuela y que de una u otra forma han hecho historia en Venezuela. Por eso nos complacemos mucho con estos conversatorios, estos diálogos con personalidades distinguidas e importantes del país. Radio Frente de Entendimiento Nacional está dirigida por nuestra directora general Iraida Mirabal y producido y editado por Churrique, nuestro querido Jesús Enrique. Bueno, hoy nos encontramos con el amigo profesor, el hombre de "con mis hijos no se metan", ¿se acuerda esa famosa frase? Bueno, el doctor en educación, Leonardo Carvajal. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Me va bien. Me contento mucho. Leonardo, por cierto, nos trajo estos libros que de su hechuría, de su producción, de su investigación, importante como siempre, ¿no? Siempre hablando de la educación en Venezuela y desde el año 2001, dando importantes informaciones del acontecer nacional en cuanto al punto de vista educativo. Bueno, Leonardo, las cámaras son tuyas. Bienvenido. Me parece importante pues que nos hable sobre el actual estado de la educación en Venezuela, que es la base fundamental para el desarrollo, el crecimiento e impulsar los grandes cerebros que Venezuela necesita. Mira, es sumamente difícil diagnosticar la educación venezolana hoy porque hay mucha opacidad, mucha oscuridad en materia informativa precisamente por el Ministerio de Educación. Lo que sí yo puedo es comparar algunas realidades y decir que hace 9 años, el año 2014, había 531.000 cargos de docentes en el país y ellos estaban educando desde preescolar hasta el último año de bachillerato, estaban educando a 7.700.000 muchachos. Aparte de eso estaban 1,5 millones en la universidad con otros 200.000 educadores. ¿Qué ha pasado con eso? Ha habido una especie de implosión en el sistema educativo. El sistema educativo no debe tener en estos momentos más de 5 millones de estudiantes. Ustedes dirán, ¿dónde están los otros? Los otros están en México, en Colombia, en Perú, en Chile. O sea, son parte, al menos 2 millones de jóvenes, son parte de esas 6 millones de personas que se han ido a Venezuela. Sino lo peor es que de los 531.000 cargos docentes que teníamos hace una década, en estos momentos no deben estar en servicio ni siquiera la mitad. En Venezuela no se puede hablar de salario para los educadores, porque si los países que pagan menos pagan $500, $400, $800 a un educador, en Venezuela no pasa de $30 al mes para un educador de primaria, de secundaria. Entonces, si usted no pasa de $30, vamos a poner 30, usted gana $1 al día. ¿Usted cree que eso es salario? ¿O eso es una propina? ¿O eso es una limosna? Entonces, los educadores tienen que vivir y con $30 en Venezuela no sobrevive absolutamente nadie más allá de 2 o 3 días. Entonces, la educación está hundida, la educación está en el subsuelo. Y eso no era así hace 10 años. Estoy hablando de que el chavismo tiene 24 años, pero yo no estoy diciendo que todo el tiempo fue un absoluto desastre. Estoy diciendo que sí, desde hace 5 o 6 años, con el régimen de Maduro, con la hiperinflación que hemos vivido y con esa desatención, con que en los últimos 2 o 3 años no se les ha subido ni un bolívar al salario de esos educadores, en estos momentos no los tenemos. Entonces eso es lo fundamental, eso es lo grave. Leonardo Carvajal es un hombre que ha venido luchando mucho porque se mantengan y se corrijan o se aumente en calidad el pensum de estudio en Venezuela.
ha sido un hombre muy forjador de grandes personalidades, también ha sido hombre que ha influenciado mucho en la política en Venezuela. Hoy en día Leonardo Carvajal está dando clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Y por ello queríamos preguntarle a Leonardo Carvajal, ¿hay deserción escolar, estudiantil, o tú ves que hacia el futuro no se ve, no se vislumbra los cerebros necesarios para impulsar el desarrollo y el crecimiento en Venezuela? Te voy a dar dos datos que tienen que ver con las dos universidades de mi vida. Yo fui profesor 22 años en la Universidad Central de Venezuela y luego, después de eso, llevo 24 en la Universidad Católica. Mira, en los años que yo enseñé en la Central, mediados de los 70 a finales de los 90, llegó un momento que tuvimos, Jesús, 59.000 estudiantes. Siempre la Central tenía 55.000, 58.000. ¿Sabes cuántos estudiantes tiene la Central este año 2023? ¿Y sabes de dónde se sacó? Cuando hubo elecciones rectorales, que todo el mundo tenía derecho a votar. Entonces, la población estudiantil censada es de 20.000 estudiantes. O sea, una institución con 55.000 en promedio en mi época, 20.000 estudiantes. Eso es como un 40%, un poco menos del 40%. La otra institución de mi vida, la UCAP, allí me gradué y allí tengo 24 años. Cuando yo entré en la UCAP en los primeros años, teníamos 16.000 estudiantes. En estos momentos no llegamos a 7.000, menos de la mitad también, 40 y pico %. Esa es la realidad en el nivel superior y esa también está siendo la realidad en el nivel intermedio, secundario y en el nivel primario. Entonces, una educación así desguarnecida, descuartizada, implosionada, no te garantiza las generaciones de relevo en lo técnico y en lo profesional a ningún país. Esa es nuestra terrible realidad, que hay que encararla. Claro, el primero que tienen que encararla es el gobierno, para eso es gobierno, y un gobierno que no oye, que no acepta crítica, que no acepta sugerencias. Entonces hay que pensar obviamente en otro gobierno, pero ese otro gobierno no puede venir con demagogia, Jesús. O sea, la situación es tan grave que nosotros tenemos que empezar por el ABC, lo elemental, darle desayuno y almuerzo a sus muchachos para que sea como un gancho para que vuelvan a la escuela y buscar el modo y manera para que un educador gane al menos 300, 400 dólares al mes, porque incluso con eso es un salario sumamente bajo en Venezuela para las necesidades de una familia, pero al menos gane eso y una política de incremento progresivo. Cualquiera que te diga, yo le voy a subir a los educadores a $1.000 el primer mes de gobierno, está mintiendo, porque no tiene asegurado seguramente el nivel de recursos para hacerlo. Y los educadores no son 3 o 4, son más de medio millón. Entonces hay que pensarlo muy en serio, pero hay que hacerlo. Y entonces allí se verá si la educación es prioridad o no es. Pues si es prioridad, tienes que sacar los reales para eso. En Venezuela hemos visto que este régimen se viene manejando la política económica centralista, estatista, autocrática, que no impulsa el desarrollo elemental para una economía de libre, de desenvolvimiento. Y también nos preocupa mucho cómo estas políticas no han vencido la pobreza, la miseria, el problema del hambre. Y uno de los problemas fundamentales para salir de esta miseria, de esta pobreza, es educar. Educar con calidad y educar en función de las bases del desarrollo que clama el país para impulsar las inversiones, la producción, la ciencia y la tecnología, la informática. Por eso se requiere que la educación como factor elemental e importante prevalezca en Venezuela. De allí que Leonardo Carvajal ha sido muy acucioso, un investigador social desde el punto de vista analítico de la educación en Venezuela,
hoy por hoy yo le planteo a Leonardo, ¿cuáles serían las propuestas para salir de la pobreza, para generar empleos eficientes, para desarrollar la educación acorde con el desarrollo productivo del país? Leonardo. Mira, la pregunta es demasiado amplia y te voy a tomar solamente el hilito final. Cómo vincular la educación con el desarrollo productivo del país, ¿no? Y aquí sí yo quiero mencionar algo que es una deuda para mí de todos los gobiernos, al menos del siglo XX. O sea, aquí entran Adeco, Popellano, entra Chávez, entra Maduro. Aquí hay que hacer una reforma fundamental en el nivel medio, en la secundaria, en la época de la adolescencia. Mira, yo propongo abiertamente que imitemos a los alemanes. O sea, no es mal ejemplo. O sea, los alemanes tienen en el nivel de secundaria de los 12 a los 18, primero dura 6 años esa formación. Segundo, casi todos los alemanes están en un sistema dual que se llama estudio y trabajo. Cuando digo casi todo, digo el 80%. O sea, hay un 20% que estudia el bachillerato clásico, asignaturas, idioma, pero el 80% es una cultura general, que es lo que tiene que dar el bachillerato, a lo largo de 6 años, o sea, un añito más. Pero experiencias laborales adecuadas a la edad de los muchachos desde los 12 años. ¿En qué tipo? ¿En qué instancia? En empresas públicas y privadas, pequeñas, medianas, grandes. Entonces, eso es educación y trabajo. O sea, que el muchacho pueda pasar, ponle tú, a los 14 años pueda pasar 10 horas en una empresa semanales, que a los 16 años pueda pasar 15 o 18 horas en una empresa. ¿Qué ocurre, Jesús? Cuando llegan a los 18 años, el muchacho tiene realmente alternativas. Está capacitado en varios oficios y además lo conocen en una o dos empresas. Si él necesita trabajar, él tiene enganche. Si él necesita trabajar pero a la vez quiere estudiar, puede hacer las dos cosas. Si él solamente quisiera estudiar porque su familia se lo puede costear, entonces él deja el mundo del trabajo, pero él tiene enganche. ¿Qué sabe hacer nuestro clásico bachiller de ciencias y humanidades? En Venezuela es al revés. En Venezuela el 83%, la última estadística que yo manejé, el 83% de los estudiantes se gradúan en ciencias y humanidades. Entonces uno sale así con las manos, sin un callo, sin saber nada, ni cómo apretar un bombillo. Si yo estudio humanidades, yo no sabía ni cómo apretar un bombillo. Puedo decir otra en primaria. En primaria yo imitaría a Arturo Uslar Pietri, o sea, yo escucharía a Arturo Uslar Pietri, el tipo lo dijo en el año 65, ¿vale? El tipo dijo, la educación venezolana necesita una cura de simplicidad, y lo dijo en referencia a los programas de estudio. Mira, Jesús, te voy a dar el número exacto. Un muchachito de primaria de los años 60, cuando uno hablaba 70, 80, 90, ¿sabes cuántos objetivos la enseñanza tenía que supuestamente asimilar? 1143 objetivos, de primero a sexto grado. Tú me divides 1143 entre 6 años y te da casi 200 por año. Ahora bien, en Venezuela el régimen escolar es de 180 días, si es que se cumplen los 180. ¿Qué significa eso? Que cada día el maestro tenía que lograr que el niño interiorizara un objetivo de aprendizaje. Así, si el objetivo supone una habilidad, una competencia, ¿cómo yo voy a llegar con 30 niños y hoy aprendieron una cosa y mañana otra y pasado otra y otra porque es un carrusel a objetivo por día? Ese es un horror. Los maestros de antes, déjame decirte, de mi época, pues mucho más atrás, no tenían 1143 objetivos, tenían mucho menos. Y entonces sabían que tenían que enseñar 4 o 5 cosas y las enseñaban. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? O sea, yo en la universidad, uno de entre miles, le pregunto un día a mi estudiante, mire señorita, un estudiante, ¿y como cuántos habitantes cree usted que tiene Venezuela? Eso fue hace como 3 años. Me dijo 30.000. Venezuela. Entonces le digo, señorita, estábamos en el 5º piso, mire por el ventanal, por ahí se veía un trozo del barrio de Antima. Le digo, mire señorita, nada más que ese poco de casa que está ahí amontonada,
están los 30.000. Dígame otro número. ¿Sabes qué me dijo? 30.000 millones de habitantes tiene Venezuela. Entonces le digo, y Montes, lo que le expliqué fue inútil porque ella no estaba entendiendo. Le dije, señorita, todos los habitantes del planeta son 7.000 millones. Tendrían que ser 4 veces todos los habitantes del planeta y son 28.000 millones. Y me queda de ñapa 2.000 millones, señorita. ¿Usted se da cuenta de lo que me dijo? ¿Sabe que no se daba cuenta? Estaba perdida en eso. Ella no sabe lo que es 7.000 millones, ellos no saben eso. Ellos no saben que un kilómetro son 1.000 metros. Eso que nos enseñaban los maestros de antes, esa cosa básica, no la enseñan ahora. ¿Por qué? Porque están enseñando 1.000 cositas y se pierden lo esencial. No son médicos integrales comunitarios, ¿no? Pero lo que digo es que la base, árbol que nace torcido, árbol que nace desnutrido, después es difícil que se repita. Hicieron unas cosas que tampoco entienden los maestros. Y cuando Adán Chávez intentó hacer el cambio curricular, muchísimo peor y fracasó. O sea, entonces ahorita tenemos una suerte como de desintegración curricular, pero al final, ¿saben qué se impone? Unos libritos que se llaman Colección Bicentenario. Esos son otro programa que inventaron unos educadores chavistas. Entonces, es un desastre, el país no es armónico en eso, se está enseñando no cosas esenciales, se está perdiendo mucho tiempo. Cuando no, los maestros de esas escuelas bolivarianas fueron escogidos por criterios políticos y son una especie de doctrineros políticos que también es espantoso y es un crimen contra niños. Entonces, hay muchas telas que cortar ahí y la corto en este momento. No, importante. Leonardo, ¿cuántos libros has escrito tú relacionados con la educación como autor y como coordinador? ¿Cuántos tienes? Porque aquí veo yo que educadores venezolanos del 18 al 21 fuiste coordinador, y aquí eres en el 2001 la sociedad civil versus la política educativa del gobierno, fuiste autor. Sí, yo empecé a producir tarde libros en el año 2000, mi primer libro, pero me he dedicado bastante a eso y he producido 11 libros individuales y 4 libros colectivos. Interesante. Sí, y los colectivos tienen que ver con eso, con el rescate de biografías de educadores venezolanos vistos de manera pluralista, porque uno de los peores males que hemos vivido con el chavismo y madurismo es el sectarismo, es la polarización. O sea, pero era gente de nivel. Entonces, ¿qué es lo que están en esas biografías? Comunistas, socialistas, jesuitas, lasallistas, salesianos, liberales, ahí está Urla. Y entonces también puede estar un ministro incluso también del perejimenismo o del gomecismo, porque una Venezuela nueva tiene que decir, vamos a contar con todo lo que sirvan, lo que sean decentes, sin discriminaciones ideológicas. Tú escribiste un libro que a nosotros nos pareció muy interesante, que nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado, que es En Venezuela, Guerra Civil en Venezuela. Sí. Háblanos un poco sobre esa visión que tú tienes, sobre que no ha caducado, porque todavía se mantiene ese conflicto político del odio, del sentimiento, de la confrontación, de la polarización. O sea, todo este problema político que actualmente ha creado esta crisis sistémica que de una u otra forma ha generado división, angustia, desesperanza, frustraciones. Y en ese libro veo yo que tú hablas mucho del colectivo, los colectivos de defensa de la revolución, que de una u otra forma también toca el problema de las cárceles, toca toda esa serie de tópicos. ¿Qué te recuerda de eso, lo más trascendental de ese libro, Leonardo? Ese libro es del año 12, fue publicado el año 12, y fue una especie de obsesión. Yo como venezolano, yo casi nunca leía las páginas rojas de la prensa, de dónde está la violencia. Pero yo, cuando llegó el chavismo, empezó a crecer el índice de homicidio. Te voy a dar el dato. El año 97 hubo 4.550 homicidios en todo el país. En el año 11, ya el penúltimo año de Chávez, hubo 18.000 y pico. El libro habla de las dos violencias, la violencia social y la violencia política.
y habla de la polarización. La violencia social, entonces tiene el tema de los policías, tiene el tema de las cárceles, tiene el tema del sistema judicial, todos los desastres que hay allí, y simplemente poner unos ejemplos de cómo se puede arreglar, de cómo, por ejemplo, las cárceles, si tú imitaras, no a Alemania ahorita, no cito a Alemania, a República Dominicana, tiene unas cárceles modelo. Pues yo cito el caso de República Dominicana, señores, es que no necesita una tonelada de dinero, necesita simplemente ideas claras, y necesita, por ejemplo, todos esos técnicos que se formaron en el modelo universitario intermedio que creó Helio Gómez Grillo, que fue diputado chavista, pero un especialista en criminología. Entonces formó técnicos, y a la hora de la verdad en las cárceles emplearon ni siquiera el 5%. Entonces en las cárceles lo que emplearon unos sinvergüenzas que se acordaron con los planes de la cárcel, eso lo menciono allí, todo ese sistema. Entonces toda esa cosa tiene que cambiar, y no es tan difícil, no es tan difícil. Y la otra vertiente es la violencia netamente política, impulsada conscientemente, estratégicamente por Hugo Chávez. Hugo Chávez, incluso el año de su muerte, dijo, hay que repolarizar. O sea, hay que mantener a los venezolanos en dos polos y un abismo entre ambos. Porque si tú estás arriba, estás en el polo del poder. Entonces, no permitas que se acerquen y lo seguimos dando en la cabeza. Todavía eso es evidente. Y yo digo, mucho cuidado sin esta nueva oleada de ascenso de la oposición, que pareciera que sí podemos llegar al poder, si nosotros vamos a caer en una alocada polarización. ¿Saben quién? Pedro Carmona cayó en la polarización, y el primer día le cortó la cabeza a todos los cargos de los diputados, concejales, gobernadores, todos. O sea, se volvió loco. Mucho cuidado si en este momento de ascenso que podemos desplazar al madurismo se le va a ocurrir a los líderes este cortacabezas del otro lado. Pedro Carmona duró 47 horas, solamente digo eso. Mira, Leonardo, Venezuela necesita un cambio y una transformación política, una transición de la economía socialista comunista bolivariana del siglo XXI a una economía de libertad, de libre mercado, ecológica, autosustentable. Se necesita pues que de una u otra forma haya una transición, porque la política va vinculada con la economía, y para que haya desarrollo, crecimiento, pleno empleo, salarios dignos, discusión de los convenios colectivos, política fiscal, monetaria y financiera equilibrada, pues se necesita que haya una política en defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la institucionalidad. En ese sentido, yo te pregunto, ¿tú crees que es necesario en estos momentos que se haga un acuerdo nacional para una transición de gobernabilidad, para dirigir los destinos del país hacia la libertad, la democracia, el respeto, la constitucionalidad y todo lo que tiene que ver con el ser humano como individuo para su desarrollo, su crecimiento y su calidad de vida? Sí, yo creo que las palabras de tu frente, o sea, el título, el Frente de Entendimiento Nacional, si se asume como nacional, tienes que asumir, digamos, no absolutamente los criterios de todos los grupos y fuerzas políticas, eso es imposible, pero sí de muchos. O sea, lo nacional es lo que comprende a las grandes mayorías. Entonces, y hay un espectro que va de la derecha a la izquierda. Yo diría que salvo los muy extremistas de derecha y los muy extremistas de izquierda, tienen que tener un programa estratégico de gobierno, tiene que darle como cabidas a todos. Cada país tiene que pensar en su negocio. Y el día que cometan unos desabruptos, otros gobiernos, lo puedes criticar, como hace el presidente de Chile. El presidente de Chile se define como socialista, pero critica, por ejemplo, a Maduro, etcétera, etcétera. O sea, haces negocio en beneficio de tu país, no incurres en dogmas, ni el dogma del estatismo, ni el dogma de la privatización total. Yo creo que ese puede ser un ejemplo, porque hay que resucitar Sidor y las industrias básicas, las vendieron, las desbarataron. O sea, y Sidor, por ejemplo, tuvo, y eso lo describo yo en otro libro, era privada, Rafael Caldera la privatizó a una empresa argentina, luego la estatizó
César Chávez, ¿sabes cuántos millones de toneladas de acero producía Sidor en el año 2007? 4 millones y pico de toneladas al año. ¿Sabes cuánto produjo 2 o 3 años después de Quesada? 2 millones, millón y pico. ¿Sabes cuánto llegó con Maduro antes que la cerrara? 200.000. O sea, 20 veces menos, Dios mío. Entonces, si no funciona, voy a recurrir. Lo que no funciona se cambia. Siguiendo el adagio del líder político chino, que dice, lo importante no es que el gato sea negro o que sea blanco, o sea, que sea capitalista o socialista, estatista o privatista, sino que case ratones. O sea, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que todos los venezolanos necesitamos, es que PDVSA produzca, Sidor produzca, pues eso nos beneficia a todos. Si en algún aspecto del negocio tiene que ser estatizado, se estatiza. Si en muchos aspectos, yo creo que muchos deben ser privatizados, se privatiza. Respetando la propiedad privada. Respetando la propiedad privada, pero sin hacer un dogma ni una cosa ni otra. El Frente de Entendimiento Nacional siempre ha propuesto al nombre del Ministerio de Educación, el Frente de Entendimiento Nacional ha visto en Leonardo Carvajal un buen ministro de Educación. ¿Qué opinas tú si de repente el próximo presidente de Venezuela te llama y te dice y te ofrece la cartera del Ministerio de Educación? ¿Qué harías tú con ese ministerio? Yo creo que esa es una pregunta ya de cierre. Ese es el cierre. De la conversación. Yo creo que eso ya no se va a producir ahí. Ese es el ministerio más exigente. Maneja 1 millón de personas. Ojo, maneja 7 millones de estudiantes, ahora 5. Y maneja 1 millón de 500.000 docentes y otros 500.000 entre empleados y obreros. Es un ministerio Y los gremios. Y no sé cuántos gremios, nada más que el docente hay 9 gremios. Entonces, requiere una capacidad física muy grande y yo no estoy ya para, como dice el refrán criollo, yo te lo digo, la masa no tapa esos hoyos. Tengo 70 y tantos años largos y yo sé lo que es estar de cerca en el Ministerio de Educación. Yo fui asesor de un ministro personal y eso desgasta muchísimo. Yo creo que hay mucha gente ya muy valiosa, además son 2 ministerios, ¿no? Yo creo, por ejemplo, un Mariano Herrera, un Juan Maragall para el Ministerio de Educación Superior, uno tiene 60, otro tiene 50, esa es la edad en la que tienen que quemarse. Si ¿No? Yo puedo ayudar con algunas sugerencias, ideas, pero hasta ahí nomás, y lo digo con mucha franqueza. De llegar yo a ser presidente de Venezuela, tenlo por seguro que tú serás mi ministro, quiera o no quiera, mi ministro de Educación. Bueno, señores, ¿algo más que agregar, Leonardo? No, muchas gracias por la entrevista. Bueno, señores, se despide de ustedes la radio Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por nuestros canales de televisión, YouTube y por todas nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su amigo anfitrión, que siempre los recibimos a todos ustedes con las manos abiertas y con el corazón lleno de amor, y diciéndole que si usted tiene alguna opinión o algún consejo o alguna denuncia que hacer sobre un problema de su sector y que quiera resolver, pues estamos a la orden. Y no se olvide de darle link a la campanita del YouTube. Venezuela y el resto del mundo, saludos.